Bien, iniciamos nuestro estudio esta tarde. Estamos en el segundo de los videos en relación al libro de Shemot. Shemot es lo que fue traducido a nuestros lenguajes como Éxodo, ¿verdad? Éxodo es griego, Éxodo, o sea, la salida, ¿verdad? Pero Shemot en hebreo no es salida, eso quiere decir los nombres. ¿Y por qué se le llama así en hebreo? Una pregunta inteligente, ¿verdad? Bueno, sencillamente porque en el rollo de la Torah, un rollo, ¿verdad? Ahí no hay escritura como la nuestra hoy en día, como dividieron en capítulos y libros, no, ahí no, es un solo bloque en la Torah precisamente, ¿verdad? Por ejemplo, en el Talmud, por ejemplo, ve usted en el centro, ¿verdad? La Torah y luego ve el Mishnah, el Gemara, notas y comentarios y sermones alrededor, ¿verdad? Y en la Torah, precisamente en la Torah, solamente hay bloques, no hay líneas, no hay capítulos o libros. Entonces, ¿cómo averiguaban qué libro estaban leyendo? ¿Cómo encontrarían más rápido una porción de la escritura, un libro? Sencillamente lo llamaron cómo se inicia el libro. Por ejemplo, en Génesis, ¿verdad? En Génesis es Bereshit. Bereshit en hebreo es en el principio. ¿Cómo se inicia el Génesis? Se inicia Bereshit bara Elohim et hashamayim va'et haaretz. En el principio crea Elohim. Entonces, se le conoce como Bereshit, así se inicia. De igual manera, Shemot no quiere decir éxodo, no, Shemot quiere decir los nombres, el plural para nombre. Por ejemplo, Shem es nombre, ¿verdad? Y los judíos, por ejemplo, ellos no pronuncian el nombre de Yahweh, porque para ellos no es correcto, le temen tanto y los consagran tanto, ¿verdad? Que esconden el nombre. Por eso es que Jesucristo, ¿verdad? Toda la antítesis de la ley, dijo, yo vine a revelar el nombre. Los judíos lo esconden y en Jesucristo nosotros se nos es revelado y no tenemos ningún impedimento en decirlo, Yahweh, ¿verdad? O como lo han traducido, Jehová, Dios, el Señor. Realmente es Yahweh, ¿verdad? Es el nombre en hebreo. Entonces, bueno, Éxodo, Shemot, se conoce así porque las primeras palabras en el libro de Shemot, de Éxodo, son precisamente así, ¿verdad? Dice, Ele Shemot, Bene y Israel, va, esto quiere decir, y estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Así se inicia ese libro, que se llama Shemot, ¿verdad? Ele Shemot, Bene y Israel. Y así sucesivamente, los demás libros se llaman igual, ¿verdad? Bereshit, Shemot, Vayikra y Bamidbar. El último que incluyeron el quinto, que es un compendio escrito por Ezra y Nehemías, ¿verdad? De los 4 libros primeros de Moisés, el Pentateuco. Pero en fin, así se llama ese libro, se llama Shemot. Hemos estado leyendo y comentando sobre el llamamiento a Moisés. Y comenzamos en el capítulo 3, en el verso 1, ¿verdad? Voy a leerlo para saber dónde estamos, ¿verdad? Apacentando Moshe las ovejas de Yitro. Ya usted sabe que ese no es el nombre, ¿verdad? Es Reuel. Yitro Reuel, el suegro, sacerdote de Miriam. Llevó las ovejas a través del desierto, llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Y seguimos en el verso 1, ¿verdad? Bueno, quizá sería correcto iniciar nuestra conversación con la aclaración de que no es Horeb. La letra H es muda en español, ¿verdad? Escribe H-O-R-E-B, Horeb. Pero en hebreo no es así. En Horeb, en hebreo, el carácter primero de ese nombre del monte es Het, no es Hei. Hei el carácter Hei equivale a H, es mudo, ¿verdad? Pero en algunas instancias es también pronunciado como J, como un artículo. Ela de los las, Ja, ¿verdad? Ja Elohim, Ja Or, el monte. Pero entonces, sí, el nombre, la pronunciación correcta del monte no es Horeb, es Joreb. Joreb. Entonces que no lo diga más Horeb porque está usted pronunciándolo mal. Usted se llama Israel, Pablito, Pedrito, Juan en español.
no se va a cambiar el nombre cuando se va a la China, ahí se va a llamar igual, si se va a Estados Unidos, ¿verdad? Muchos lo hacen, ¿verdad? Quizá por asunto cultural y no quieren ser tildados como retrógrados latinos, ¿verdad? Hay cosas que la gente no entiende, escucha mucho noticias amarillistas, de sentido, que no reflejan la realidad de un pueblo. Entonces van y allá se llaman, por ejemplo, alguien que te ha pedido Martínez, ¿verdad? Ya no es Martínez, ¿cómo se llama usted? Se llama, le llamo Silas Israel Martínez, y así, Hernández, y le cambian ellos, no, en realidad su nombre es su nombre, donde quiera que usted vaya, es lo mismo. Entonces en este caso, sí, el nombre del monte es Horeb, no es Oreb, es Horeb, pronúncialo bien. Segunda instancia, preguntándonos, ¿qué significa Horeb? Para eso tenemos que ver, la otra aplicación del nombre a esa área. Porque muchos se preguntarán, ¿verdad? Bueno, entonces ¿es Horeb o es Sinaí? Porque ahí habla del monte Sinaí también, como el monte en el cual se dan los estatutos, los mandamientos, que realmente son las palabras. En Horeb no se llaman los 10 mandamientos, en Horeb se dice las 10 palabras, porque es una palabra. La palabra es mayor que el mandamiento, ¿verdad? Mandamiento es misbot, palabra es dabar. Y ahí dice Asher Hadabarim, en Éxodo 20, el Asher Hadabarim, las 10 palabras. No dice Asher Hamizbot o Hamizbotim, nada de eso, ¿verdad? Asher Hadabarim. Entonces, mal también traducido el decirle los 10 mandamientos. Porque en las escrituras, en el hebreo, siempre que se usa el término mandamiento, está refiriéndose a situaciones que tienen que ver con la intervención del hombre. Que el hombre ha enviado, ha presentado. Por ejemplo, después, allí en el Shemot, capítulo 20, del 1 al 16, del 17 por el 16, se encuentran 10 palabras, el Asher Hadabarim. Y son las 10 palabras, los 5 y 5, ¿verdad? Palabras del Señor. 5 que tienen que ver con tu relación entre tú y tus hermanos, y 5 que tienen que ver tu relación con Dios. Por eso son 2 tablas, ¿verdad? 2 tablas que, como dije una vez, no se deje ver por Hollywood, no son las tablas del tamaño de un carro encima de Moisés. Probablemente esas tablas cabían una en cada mano, así eran el tamaño de esas tablas, usted lo ve en hebreo. Entonces, en una tabla estaban los primeros 5 palabras, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no jurarás en vano y cosas así. Pero jurar con lo correcto no es malo, la Biblia no condena eso. Lo que la Biblia condena, la palabra condena en las 10 palabras es jurar en vano, o sea, jurar mintiendo, bajar a Dios y mentir, eso es peligroso, ¿verdad? Pero si usted está inseguro en lo que hace, no hay nada, a veces te lo juro, por mi Señor, te lo juro que te digo la verdad. Eso no es malo, al contrario, eso es un testimonio de que usted es un varón de su palabra, y que su palabra es tan valiosa que la pone como de testigo delante del nombre de Yahweh. ¿Ya me entendió? Entonces, jurar en vano, esa es la condenación. Entonces, después de las 10 palabras, en el capítulo 17 en adelante, cuando estoy dando estas referencias, hermano, tómelo que yo no tengo aquí bosquejos, ¿verdad? Y notas. Yo todo eso lo hago de mi corazón para usted, de lo que he aprendido, que se me ha dado en su palabra. Entonces, fíjese, después del capítulo 20, verso 17 en adelante, ya empieza lo que se llama la sección del Mishpatim. ¿Qué es el Mishpatim? Son en la serie de estatutos, regulaciones, ordenanzas, por los cuales el pueblo rigió su vida social mientras caminaba en el desierto del Sinaí. Fíjense, ahí va la respuesta. Muy bien, entonces ya hemos hablado un poco acerca de las palabras, de las 10 palabras, Asher Hadabarim. El correcto pronunciación del monte es el monte Horeb, no Oreb, es Horeb. Tremendo, ¿verdad? Tremendo eso. Pero ¿de dónde viene entonces el Sinaí? Muy buena pregunta. Hay 2 fuentes de investigación en los eruditos cristianos. La fuente rabínica es otra, ¿verdad? La fuente rabínica dice que el Sinaí, ¿verdad? El Sinaí, el monte del Sinaí, o Sinai, quiere decir espinoso, ¿verdad? Dice que ese monte fue elegido por Dios para enviar su palabra porque en ese monte nunca antes se adoró a otro Dios. Por supuesto, solamente es el relato y narración rabínica, no necesariamente verdad. El judío tiene muy lindas historias, ¿verdad? Muy lindas historias, leyendas, folclore judío que se respeta y se escucha, ¿verdad? Pero no necesariamente es palabra de Dios. Recuerde usted que el judío torció la escritura después de Josías.
Después de Josías la torció. La Torá, los únicos 4 libros, fueron escritos por Moisés por inspiración divina y permanecieron intactos y solos, apartados, hasta que el rey Josías ordenó a Nehemías y a Ezra que escribieran el Devarim, el Deuteronomio. Y esa escritura, según ellos, un compendio de los 4 primeros libros, incluyó otros misterios de la Torá, solamente en el Devarim. Hay varias regulaciones y eventos en el Devarim que no están, en el Deuteronomio, que no están en la Torá. Bueno, entonces, ellos dicen, la tradición rabínica, la tradición oral rabínica, la leyenda rabínica dice eso, que Sinaí nunca antes se adoró a otro Dios. Sabemos que eso no es así. Eso no es así. Hay un montículo especial ahí en la región montañosa de Joreb, o el Sinaí. Porque cuando habla de Joreb, hermano, toma en cuenta, no está hablando necesariamente así que de un punto específico en el mapa, ahí en esa área, en la península del Sinaí. No, sencillamente está hablando acerca de la región montañosa que existe allí. Eso es Joreb. Sinaí es otra denominación. Y hay otras formas también, ¿verdad? Kadesh, hay como 4 o 5 diferentes definiciones para esa área. Aún Parán, ¿verdad? El desierto de Parán. Y a propósito, ese nombre de Parán no se ha encontrado ninguna prueba de que realmente existió en esa área geográfica, ¿verdad? Pero lo menciona la Biblia. En fin, estos son las 3 más grandes fuentes de información que podemos tomar en cuenta para determinar por qué razón hay Joreb y Sinaí. Bueno, nunca se le conoció como monte Sinaí, sino hasta después de que Dios se le apareció a Moisés en el monte. Hay 2 montículos ahí, 2 puntos, también, esa es otra explicación simple de los 2 nombres. Uno de los puntos, de los pináculos, se le conoce como Joreb y el otro como Sin, no Sinaí, Sin, de ahí viene. Joreb realmente implica resplandor, calor, y significa por ende a sol, el dios sol, que se adoraba en uno de esos montículos. El otro montículo se llamaba Sin, que es la diosa luna. Entonces, costumbres y tradiciones paganas hicieron de esos 2 montículos puntos de adoración antes de que Moisés viniera. Pero recuerde usted lo hermoso que es como Dios transforma las aguas amargas en agua dulce, ¿verdad? En el himno, ahí nos lleva. Fíjese, siempre ha sido un testimonio enorme el ver a los hijos de Dios llegar a un lugar y erigir el altar de Yahweh sobre los altares paganos. Eso fue lo que hizo Abraham. ¿Se acuerda Abraham? Abraham llegó a Mamre y ahí dice que edificó un altar a Yahweh. ¿Qué pasa en Mamre? Ahí era una concentración de paganismo. Habían altares paganos, habían lugares de sacrificios a un humano, ¿verdad? Habían rituales bastante extraños ahí. Alguien colgaba un perro, lo sacrificaba, ¿verdad? Y luego ponían a una mujer a bailar alrededor, una sacerdotisa de esa cosa, de ese culto. Y esas cosas ocurrían en todo eso allí, era plagado por paganos. ¿Y qué hizo Abraham? Él fue y levantó un altar al Señor, a Yahweh, el Dios de los cielos, encima de los altares paganos. Siempre ha sido así. Moisés llegó al desierto del Sinaí, en el monte Joreb, y ahí eligió. En realidad el Señor dice que es el monte de Dios porque lo llamó a ese lugar, ¿verdad? Los llamó a ese lugar. Y los traje, hermano, a mí, al monte. Entonces, ahí Moisés dice que él, recibió las tablas de piedra esculpidas con las 10 palabras del Altísimo. Y después de Moisés se le conocía como el Sinaí, ¿verdad? La otra fuente dice que Joreb se refiere a la región montañosa y Sinaí al desierto que ocupa esa península, el desierto donde vagaron los israelitas. Cuando llegaron allí a Sinaí, a Joreb, ya tenían 2 meses de viaje después de haber salido de Mitzrayim, de Egipto, ¿verdad? Estuvieron allí en el desierto de Sinaí por 1 año. Eso es lo que estuvieron allí en ese específico lugar donde recibieron las 10 palabras. Entonces, ya explicado, ¿verdad?
Y los dos nombres, usted sabe ahora que antes de que Moisés visitara por segunda vez ese lugar, porque si usted recuerda, Moisés salió primero de Egipto, ¿verdad? Huyendo, y se fue por toda esa región y viajó hasta que se encontró con Reuel, su suegro, y se casó con Siforá, la hija de Reuel. Qué tremendo, ¿verdad? Esa experiencia. Ellos, lo hermoso, y de nuevo vamos aquí a la importancia de que usted presente su testimonio como hijo de Dios donde quiera que va. Fíjese, Moshe llegó con Reuel, se casó con la hija, y Yitro Reuel, su excelencia el juez Reuel, se convirtió después a Dios de Moshe y de los hebreos. Usted puede ver cuando llega y lleva a la esposa de Moshe de regreso allá donde estaba Moshe, dice que él, junto con los ancianos ahí de Israel, hizo sacrificios al Señor de los cielos. Él se convirtió. Ese es el efecto del resultado del testimonio de Moshe allá en Midian, en el desierto de Sinaí. Él testificó, aunque con quizás no hasta donde debió haberlo hecho, porque recuerde usted el evento cuando Moisés casi pierde la vida por mano del Altísimo. Cuando iba de regreso, ¿verdad?, con su esposa ahí para Egipto, dice que se le apareció un Señor en el camino y por poco lo mata, ¿verdad? Y se levantó corriendo Sifora y con un pedernal, esto es un pedazo de roca natural con filo, le practicó la incircuncisión. Es que pobrecito este niño, el pobre nene pagó los platos rotos ahí, y le practicó la circuncisión, y le dijo, ¿verdad?, porque marido de sangre me eres tú. Ahí usted lo puede buscar, voy a colocar ahí en la pantalla la referencia. ¿Por qué? ¿A qué se refiere eso? Eso fue porque Moisés, allá en Miriam, siendo su mujer de costumbres paganas, no pudo tener autoridad suficiente en su propio hogar para que sus hijos recibieran la circuncisión. Entonces, ¿qué sucedió? Sin duda alguna, su mujer le dijo, no, lo que quieras, ¿verdad? Lo que quieras, quiero ser cristiana contigo, pero no me vas a poder quitar la costumbre de ir a la iglesia católica para Semana Santa. Eso fue lo que le pasó. Uy, mire usted, que estoy profetizando yo cuando de usted, ¿verdad? Si esto le está sucediendo, tenga cuidado, ¿verdad? Porque usted como varón es responsable del sacerdocio de su casa. Y usted es chicha o no limonada, ¿verdad? O es caliente, es frío o caliente, pero cuando eres tibio, dice la palabra, usted sabe el resto. No. Eso le pasó a Moshe por no imponer la autoridad en su casa y practicar la circuncisión, que era el gran requisito del pacto entre Dios y los hebreos, de ser circuncidados. Al niño, al hijo de Moshe, no lo habían circuncidado. Y cuando iba de regreso ahí hacia Egipto con su mujer, poco pierde la vida de parte de mano del Señor. Y la mujer, antes de que el Señor le quitara la vida a Moisés por falta de autoridad y de cumplir a cabalidad el pacto de la circuncisión en sus propios hijos, tomó un pedernal y lo circuncidó al niño y le tiró ahí el pedazo de carne, ¿verdad? De pellejo, de piel, perdón usted la expresión cruda, pero así es, eso es lo que pasó. Ensangrentado el niño ahí, le dijo, mira, pues ahí está, marido de sangre me eres tú. Y así pues Moisés se salvó, ¿verdad? Al momento que circuncidaron a su niño. Es importante el testimonio, hermanos. Toda esa sección en el monte Horeb y el desierto del Sinaí, que es otra de las explicaciones. Algunos eruditos cristianos dicen que cuando la palabra habla de Sinaí y Horeb se refiere Horeb a la región montañosa y Sinaí al desierto. Es otra explicación. Pero en fin, vea cuántas cosas se puede hablar sencillamente el nombre de Horeb, ¿verdad? ¿Qué lugar más especial? ¿Qué lugar más especial? El Señor se manifestó ahí y envió sus palabras, o sus 10 palabras. Para Moisés el monte Horeb, hermanos, usted como sacerdote, como ministro, como pastor, el monte Horeb, el monte Sinaí es su iglesia, su congregación, su familia, hermano. Para Moisés, el monte Horeb, Sinaí fueron infierno y cielo a la vez. Infierno, ¿por qué? Porque ahí él sufrió tanto la inconsistencia, la desobediencia del pueblo de Israel. ¿Se recuerda lo que sucedió cuando bajó de recibir las tablas de la ley, que se llama hoy? Mire, bajó y encontró a los hombres, a los hebreos, adorando un becerro de oro. Hasta el día de hoy los hebreos no usan, o sea, el hebreo puro, el hebreo de corazón, como Esra, ¿no? Esdras,
Ezra es un nombre que quiere decir el auténtico nacionalista judío, un verdadero judío, eso es Ezra. Entonces, todo aquel que es Ezra en Israel, un verdadero judío, hasta el día de hoy no usa alhajas, no las usa, porque en memoria triste, aquel momento en el cual fundieron todas sus alhajas y las convirtieron en un becerro y lo adoraron. Después Moisés lo molió, ¿verdad? Eso fue el infierno de Moisés. Él lo molió y se la dio como limonada, ahí el oro molido. ¿Se imagina usted el riesgo que tiene esta gente de morir intoxicados, ¿verdad? O envenenados, porque siempre se ha utilizado mercurio y otras cosas para procesar el oro. Eso estaba bien contaminado, ¿verdad? Con ese tipo de componentes químicos totalmente venenosos al cuerpo. Y se lo dio a que se lo tomaran. Yo pienso que Moisés quizás sí tenía mala intención, ¿verdad? Pobrecito, es que estaba desesperado, hermano. Estos hebreos le sacaron las canas verdes, como decimos en México, Guatemala, ¿verdad? Le sacaron las canas verdes. Y en realidad, sí, desde ese entonces, la ordenanza del Señor fue, ¿verdad? Diles que se quiten todas sus alhajas. Yo les voy a decir qué van a hacer con ellas. Usted sabe para qué sirvieron después. Pero en fin, ese monte Sinaí, el monte Horeb para Moisés fue infierno y cielo. Una cosa muy importante, hermanos, el testimonio, el convertir los hogares paganos en hogares de adoración. El mayor testimonio que usted puede dar delante de los hombres y de Dios es el testimonio de su familia, de sus hijos. Así como Moisés, como Abraham, llegaron a un lugar pagano y erigieron el altar al Señor. Su altar para erigir es su familia, sus hijos, ¿verdad? Siempre y cuando usted tenga la responsabilidad y la conducta de ellos. Aquí tal vez venga, mire todo lo que hablamos de Horeb. Aquí tal vez venga, y esos son los misterios encerrados en Horeb, ¿eh? Esos son los misterios. Son los misterios que usted puede descubrir cuando escudriña la escritura correctamente. Entonces, fíjese qué importante es el testimonio de los hijos. Aquí entra el controversial punto de hasta qué edad soy responsable de mis hijos. Porque donde quiera que usted va, usted debe estar seguro que usted como sacerdote de su casa está educando, instruyendo y presentando un testimonio verdadero y valoroso delante de los hombres y de Dios, con sus hijos y sus hijas, su esposa, que están en su gestión y en obediencia al Señor, a través de su autoridad y sabiduría. Fíjese, ¿hasta qué edad usted es responsable de esa situación? Bueno, si lo vemos desde el punto de vista médico, biológico, cognitivo, el varón madura completamente a su cerebro a los 25 años de edad. La mujer madura completamente a su cerebro a los 18 años de edad. En otras palabras, una decisión tomada en un varón antes de los 25 años y en una mujer antes de los 18 años de edad no necesariamente es la correcta. Porque en esa edad las áreas de su cerebro que conciernen acerca de la decisión, la inteligencia, el análisis crítico, no están completamente maduras o desarrolladas. O sea que el análisis no es completo y las decisiones no necesariamente las más correctas en un niño, yo le digo un niño antes de los 25 años, y perdón tú si te joven, si te creías un hombre entero y tienes 22, ¿verdad? O 25. No, a 25 es un niño en la mente, todavía no tiene la capacidad de análisis. Por eso es que tienes que estar bajo la sujeción de tus padres. ¿Por qué piensa usted que un varón judío no se casa sino hasta los 30 años de edad? ¿Ok? Hasta los 30 años de edad. Para mí, que la mayoría de edad debería ser los 25 años, cuando te dan tu licencia, ya para manejar solo, cuando la gente puede ingerir licor o no, ¿verdad? Porque antes de esa edad no tiene la capacidad de tomar decisiones correctas y completas. Entonces, ¿qué sucede? Lo que sucede es lo siguiente, antes de esa edad, tú como padre, como madre, eres responsable de la crianza, educación y el testimonio de tus niños, de tus hijos. Si tú pierdes el control, si tú pierdes la autoridad y el sacerdocio en tu hogar, en muchachos o muchachas antes de 18 y 25 años respectivamente, pagarás cuenta delante de Dios. Lo harás. Y hay mucha justificación, ¿verdad? No, que aquí, que allá, y que la televisión, y que la internet, perdóneme, pero todo eso está bajo su disposición. Usted es el que debe encontrar las herramientas adecuadas para ejercer control, disciplina y sabiduría en el uso de ellas. Usted es el responsable. La verdad,
Yo le digo, y todos somos responsables hasta cierto punto de no haber ejercido esa autoridad. Quizá por ignorancia no sabíamos esos estatutos bíblicos, esas ordenanzas, esas regulaciones o estándares cristianos bíblicos, ¿verdad? Espirituales, sabios. Entonces quizá por eso no pudimos mantener a nuestros hijos en esa sujeción. Usted está a tiempo todavía, si tiene hijos pequeños, recuérdelo. Enséñelos a vivir en santidad. Ese testimonio es muy importante. Moisés lo dio con sus errores pequeños. Abraham lo dio con sus errores pequeños. Agar, Ismael, ¿verdad? En fin, hablando de Agar, fíjese que el monte Horeb también se le conoce como el monte de Hagar. ¿Por qué? En realidad, Horeb está en el área que corresponde a Arabia, ¿verdad? A Arabia, ese país de Arabia. Toda esa región era Arabia Saudí. Y Agar, o Hagar, la sirvienta, la doméstica y concubina de Abraham, era egipcia, en referencia a ella, y porque Ismael vivió en esa área. Usted lo puede leer en la escritura. Él vivió en el área de Sinaí, de Horeb. Entonces también se le conoce en el mundo árabe como el monte de Agar. Así se le conocen los árabes. Como le digo, cada quien a la linda de su rancho, ¿verdad? Entonces se disputan ellos, ¿verdad? Hasta el día de hoy se siguen disputando entre árabes y judíos los derechos de autor, ¿verdad? Perdónenme la expresión sarcástica, es lo que sucede. Uno dice que para él y que él es el hijo legítimo, otro que no, y que es él. Y así, aún Israel está ahora, el pueblo de Israel, Jerusalén, imagínense, está dividida por esa razón. Si usted va y visita Israel, visita Jerusalén, acuérdese, no va a poder visitarla si no tiene conducto especial, ¿verdad? Si va a usar el bus en Israel, asegúrese que el bus que usted va a usar o el vehículo que usted va a usar rentándolo para viajar en Israel, en Jerusalén y todo eso, tenga permiso para poder pasar al área diferente. Por ejemplo, si usted va a Jerusalén, pero quiere visitar a Belén, la ciudad de Belén, o a Jericó, por ejemplo, esas dos áreas están en el área árabe, ¿verdad? En el área de Palestina. Están allí. Para ir ahí, tiene que tener permiso su carro para poder viajar a esa área. Y en el viaje hacia Belén o hacia Jericó de Jerusalén, le van a pedir información hasta de cuántos caballos tiene en la cabeza, ¿verdad? Y no porque usted sea latino o lo que sea, sino porque ellos así son un país en conflicto y tiene que tener mucha cautela y precaución. Entonces, hasta el día de hoy, como lo ve, ellos siguen peleando de esos derechos, ¿verdad? Entonces, en Sinaí, en Horeb, como usted quiere llamarle, descendió el Señor en esa forma hermosa y grande y habló con Moisés. Entregó las 10 palabras. Y hasta el día de hoy, la preciosa palabra de Dios permanece en nuestras manos para nuestra enseñanza y nuestro conocimiento. Gracias al Señor por estos 30 minutos que hemos pasado. Qué rápido se va el tiempo. Voy a continuar, ¿verdad? En el próximo segmento le vamos a titular La zarza ardiente. No se lo pierda. Voy a hacer todo lo posible por subir lo más pronto posible. Aquí les entrego palabra de Dios pura y sin levadura. Abrazo a todos mis hermanos allá en Phoenix, en Arizona, que fielmente nos siguen, en Reno, Las Vegas, Nevada. Hay tantos lugares, México, en México, Colombia, Perú, Ecuador. Se me van muchos lugares que me escriben. Hablando de escritura, referencia al último, ya tomo 30 segundos, un minuto. El último video que subí acerca de el llamamiento de Moisés, ¿verdad? Éxodos. Estaba explicando de que Moisés hablaba egipcio y no hebreo. Alguien me escribió un mensaje, ¿verdad? En los medios. Muchas gracias, le agradezco mucho su mensaje. Hay muchos, yo recibo muchos mensajes. Este mensaje decía más o menos así, y le voy a leer directamente aquí, como mi obra. Si dice, hermano, para su educación, déjenme explicarle que en Egipto no se habla egipcio, sino se habla árabe. Gracias, hermano. Qué interesante. Mire, le agradezco mucho, hermano, su confianza, ¿verdad? En escribirme. Sí, eso tiene razón, ¿verdad? Hasta el día de hoy, ¿verdad? En el día moderno, ellos hablan, no un árabe, sino se le conoce como árabe egipcio.
Sí, si usted está hablando de hoy, claro, los tiempos modernos, tiene usted toda la razón, ¿verdad? Pero en el tiempo de Moisés eso era diferente. Y la evolución del idioma en Egipto, el idioma oficial en Egipto, porque todos los países tienen su evolución, ¿verdad? Estados Unidos, por ejemplo, cuando era el punto de elegir cuál iba a ser su idioma oficial, tenía que elegir entre alemán e inglés. Y decía el inglés, ¿verdad? En Egipto, Mitzrayim, desde miles de años, ¿verdad? Ha habido una evolución lingüística. Se han hablado unos 5 diferentes tipos de egipcio, ¿verdad? El egipcio antiguo, arcaico. Moisés, creo que él probablemente por la época en que él vivió, él habló probablemente el egipcio medio, ¿no? El egipcio medio. Y así fue evolucionando hasta llegar al día de hoy el árabe egipcio, ¿no? Gracias a nuestro hermano. Esto es mi respuesta, ¿verdad? Gracias, hermano, Dios le bendiga, gracias por su confianza en escribirme de esa manera. Qué bendición. Fíjese que cómo me bendice que me escriban, hermano. De la forma que sea, todo se convierte en una bendición. Por ejemplo, el mensaje de mi hermana me sirvió para aclarar un punto que tal vez otros tenían duda, ¿verdad? Así es, hermanos, en el tiempo de Moisés no se hablaba árabe, ¿verdad? Eso es algo muy reciente. No, en ese tiempo se hablaba otros idiomas. Por ejemplo, el suegro de Moisés, ¿verdad? Él no hablaba hebreo tampoco, hermano. Él vivía en Miriam. Allí probablemente hablaba algún tipo de árabe arcaico, ¿no? Pero en fin, esas lenguas semíticas eran las dueñas de la región y la comunicación. Gloria al Señor, gracias. Media hora que les regalo con todo mi corazón, de mi corazón hacia ustedes, sin bosquejo, ¿verdad? Sin notas, sencillamente de lo que abundancia del corazón habla la boca, dice el Señor. Y en mi corazón abunda la palabra de Dios. Siempre los bendiga, gracias a todos los que me han escrito de nuevo. Abrazos, bendiciones. Pronto los veo con la tercera parte de esta serie, la zarza ardiente. ¿Por qué la zarza ardía? Pues no se consumía. Amén. Ese será el enigma a resolver. Hasta aquí el pequeño segmento, los misterios del monte Joreb. ¿Cuáles son los misterios? El testimonio de tu familia. Amén. Levantar testimonio encima de los altares paganos. Gloria al Señor, bendito sea el Rey que vive, viene por siempre. Amén y amén.